Buenas noches, martes 5 de noviembre de 2024. Seguimos con Tabernáculo. Estamos en el séptimo mueble, estamos en el lugar santísimo. Hemos estado hablando sobre este hueco que generan las alas de los querubines. Y hemos visto este poder Kaf, que habla que es un hueco, que es un hoyo. Hemos hablado de que también quiere decir encaje, ese hueco que fue lastimado de Jacob. Vimos que también es ese hueco de la planta de los pies, tiene que ver con la planta de los pies, tiene que ver con ese hueco que se hace en las patas de los animales. Y me falta un punto de este poder Kaf, que también es el hueco que se hace aquí en la palma de nuestras manos, ¿no? Quiere decir palma también, no palma de árbol, sino palma de las manos. En la palma el árbol de la palma tiene que ver con la hoja de la palma, es ese arco que hace, esa curva que hace, ¿no? Entonces hay un montón de significados en este sentido y, y vamos a ver cómo es que estando en este hueco, llegando al lugar santísimo, tiene que ver para que podamos estar ahí, que podamos entrar ahí y que estemos en paz, que estemos en reposo, que esa es la palabra correcta. Les hablaba sobre cestear el martes pasado. Él es el como un animalito, esos animalitos que son de presa, que siempre están alerta y que puedan juntar sus cuatro patas y estar acostados en el piso, es que no hay ningún depredador, yo creo que como a 1 kilómetro a la redonda, ¿no? Porque con el puro olor, el aire los huele y se alteran. Entonces, esa parte de nosotros poder cestear, poder estar tranquilos, poder descansar ante la presencia de Dios, es solamente con este poder estar en el hueco, ¿no? Estar en el hueco de la roca, que la roca es Jesús. Y este mueble del propiciatorio es la tapa de la misericordia. Es la misericordia de Dios, es que nos quita todo aquello que merecemos. O sea, nos quita todo el juicio que debería de tener el pecado que hay en nosotros o que externamos diariamente, ¿no? Y debe haber juicio. Entonces, esta tapa es lo que restringe y lo que quita ese juicio que debe haber sobre el pecado. Es que no tenemos lo que eh, merecemos, ¿no? Que es ese juicio. Entonces, en esta tapa se ponía la sangre una vez al año y el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, que es Jehová, o la Yud-Heh-Vav-Heh, y solamente una vez al año podían pronunciar ese nombre. Entonces, hay tantas cosas aquí en el lugar santísimo que podríamos estar mucho, 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 mucho tiempo estar hablando sobre este mueble. Pero hoy quisiera terminar de hablar de este mueble, en donde estaríamos, eh, se podría decir que estaríamos ya graduándonos de los 7 muebles del tabernáculo, ¿no? Porque con este sería el séptimo mueble y llevamos pues un poquito más de 2 años hablando del tabernáculo. Entonces imagínense, hemos caminado por estos 7 muebles. Hemos explicado los materiales de todo el tabernáculo, hemos explicado las cuerdas, hemos explicado los clavos, hemos explicado el lino, hemos explicado la madera, eh, las cubiertas de las pieles, el bordado. Hemos explicado un montón de cosas en estos 2 años. Y quisiera hacer un cierre hoy de esos 2 años, terminar con este mueble el día de hoy, con este poder CAF, ¿no? Y lo que sigue es que voy a seguir hablando del tabernáculo, pero ahora vamos a ir hacia afuera del tabernáculo. Vamos a ver
cómo estaba el pueblo de Israel, cómo acampaba afuera, qué, qué funciones tenía esa forma de estar acampando afuera, el significado espiritual, cómo se movía este tabernáculo, cómo estaban en el desierto, y todo el centro es el mismo tabernáculo. Entonces van a ver que esa forma de cómo nos vamos a ir hacia afuera tiene que ver mucho con los muebles también. Y, y el día de hoy, también lo que vamos a ver es cómo ministraba el sumo sacerdote. Y vamos a hablar sobre el sumo sacerdote. Vamos a hablar, ¿saben? También de que Dios me mostraba que vamos a hablar sobre las ofrendas. Son un montón de tipos de ofrendas, son diferentes animales. Entonces, todo eso que se hacía ahí en el tabernáculo, todo eso lo vamos a hablar. O sea que esto continuará por 2 años más o más de 2 años. ¿No? Por eso quisiera hacer un cierre hoy con el séptimo mueble y con este poder CAF, ¿no? Y vean, este poder CAF está aquí en Salmo 47, donde vamos a hablar ahora sobre las manos, sobre las palmas de las manos. Y vamos a Salmo 47, 1 y 2. Y obviamente todo esto ustedes lo han escuchado, pero espero que hoy Dios nos abra un poco más el entendimiento para saber qué es lo que estamos haciendo cuando estamos leyendo estos salmos, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos aplaudiendo, cuando estamos nosotros tocando nuestra palma de la mano derecha y la mano izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos aplaudiendo? Y miren, dice Salmo 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Aquí lo que está diciendo el salmista es que todo el pueblo, o más bien todos los pueblos, deben aplaudirle a su rey. Y esto lo vemos con ejemplos en la antigüedad, en la época de los reyes. Bueno, todavía hay reyes, ¿no? Bueno, sí, todavía hay reyes y hay eh, protocolos que se deben de cumplir para, para manifestar que soy un súbdito de ese rey, que lo respeto, ¿no? Obviamente ya el respeto se ha perdido mucho y hay reuniones ya en la actualidad donde se presentan reyes y los ofenden, ¿no? Y la gente está viva, o sea, antes, en la época de los reyes, si eso pasaba, moría la gente, literal moría, ¿no? Y nosotros si no clamamos a Dios, si no le aplaudimos a Dios, si no reconocemos que Jesús es nuestro Rey y que somos agradecidos y que Él es nuestro dueño, podemos morir espiritualmente. O sea, hay un proceso en que nosotros nos vamos desalentando y nos vamos perdiendo esa, esa pasión, vamos como, le podría llamar como que nos vamos aclimatando al mundo, vamos adquiriendo la forma del mundo y la forma del mundo ahorita lo que lo puedo resumir es que es una falta de respeto o falta de moral. Es lo que hay ahorita en el mundo. Y entonces, si se fijan aquí, dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y cuando dice pueblos todos, batid las manos, en la palabra manos está ese poder kaf. Es ese hueco al momento de batir las manos, nosotros al aplaudir a nuestro rey. Por eso es que en las congregaciones, en las iglesias, dicen, denle un aplauso a Jesús, ¿no? Y es este aplaudir, es como una ovación, es como una aceptación, pero es esta aceptación de que la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha representa el gozo, la mano izquierda representa la aflicción. Entonces, muchas veces en la época de los reyes, ellos gobernaban al pueblo, batían las manos y era un significado decir, en el gozo y en la aflicción, tú sigues siendo mi rey. Y yo acepto todo lo que venga de tus edictos, todo lo que venga
de lo que tú ordenes para nosotros, yo lo sigo aplaudiendo y lo sigo celebrando. Cuando había guerras, las mamás tenían que aplaudirle a su rey porque pues, le quitaba a sus hijos porque se los llevaban a la guerra. Era un tema de aflicción, pero si era un edicto del rey, la mamá tenía que aceptarlo, el papá o el papá también estaba en la guerra, ¿no? Tenía que ir a defender esa tierra. Y eso pasa con nosotros, ¿no? Muchas veces vemos nosotros mismos cómo estamos librando una batalla o, por ejemplo, como papás, vemos cómo nuestros hijos están librando sus propias batallas, o sea, y nos duele, ¿no? Pero tenemos que aplaudirle a nuestro rey, tenemos que darle gracias a Dios porque los está formando, los está llevando en una experiencia personal con su rey, con nuestro Señor Jesús. Esto aplica en nuestra actualidad. Solo en nuestras fuerzas no podemos. Por eso es que viene este poder CAF, por eso viene este poder en las palmadas. Si tú estás en aflicción, si tú estás sufriendo algo, apláudale, apláudale a su rey, apláudale a Jesús, aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas. En momento de hacer esto, y momento de hacer ese sonido y esa fuerza que hace el aplauso, le va a dar fuerza. Es algo que no se ve, pero es algo que solamente se experimenta. Entonces, cuanto menos ganas tenga de hacerlo, rétese y hágalo a solas, hágalo en oración, hágalo un domingo en la alabanza, aproveche y apláudale, apláudale para que le dé esa fuerza acá. Es donde está en ese hueco, está aquí, está en este hueco, aplauda, ¿no? Eh, no nada más nosotros está ese poder, o sea, dice que si nosotros no lo alabamos, dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Miren más dónde está esta palabra kaf. Dice Salmos 98, 8. 98, 8. O sea, esto está tremendo porque cuando uno empieza a entender sobre este poder kaf, uno empieza a entender este tipo de versículos. Dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Imagínense esto, los ríos batan las manos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? O sea, ¿cómo un río va a batir manos? Este es el poder Kaf. O sea, toda la creación en todo momento está alabando a Dios. Por eso dice que si usted no lo alaba, o si hay alguien que no lo va a alabar, las piedras lo harán. Entonces imagínense que tenemos esa bendición, tenemos uh, ese, ese privilegio. O sea, tenemos un privilegio de alabarlo en la exaltación y en la aflicción. Y en esa alabanza, Él nos otorga ese poder kaf. Pero si usted no aplaude, si usted no hace un esfuerzo por esto, ahí se va a mantener en su aflicción, ahí se va a mantener usted en el conocimiento, en su experiencia con Jesús. Si está a nivel atrio, ahí se va a quedar en el atrio. Hay que aplaudir más fuerte, hay que pisotear más fuerte en la alabanza. Cuando uno está alabando y está en la alabanza y está danzando, ¿qué es lo que está haciendo con sus pies, con las plantas de los pies? Está uno saltando de alegría, está uno obteniendo ese poder kaf de Dios. Miren, vamos a Isaías 55. Isaías 55, 11 y 12. Y son versículos que ya han leído ustedes, pero espero que ahora les haga más sentido.
Miren, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esto mucha gente lo ha escuchado, mucha gente lo ha leído en muchas oraciones, en muchas prédicas, usted lo ha escuchado. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Dice, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Otra vez ese poder K. Otra vez está hablando de los montes, está hablando de los collados, está hablando de los árboles, está hablando de los ríos. Toda la creación va a alabar a Dios. Realmente el que nosotros alabemos a Dios, si nosotros lo alabamos, no vamos a ser más grande a Dios. Si nosotros dejamos de alabar, no vamos a ser más chiquito a Dios. Dios es Dios. Dice, sino que hará lo que yo quiero. Él dice que manda su palabra y no volverá vacía a él. Dice que esa palabra va a ser lo que él quiere que sea. Si esa palabra lleva una sentencia, lleva una bendición, es porque Él quiere. Si Él con su palabra, nada se mueve en este mundo, nada se hace si Dios no lo permite. Entonces, si Él está moviendo algo para que nosotros tengamos gozo, tengamos reposo, tengamos éxito, tengamos una exaltación, es porque Él quiere que sea así. Y ahí lo vamos a alabar, vamos a aplaudir, vamos a saltar, vamos a gritar y vamos a obtener ese poder K. Pero si eso que Dios está enviando es una aflicción, a nosotros ya nos cuesta trabajo estar aplaudiendo, estar brincando, estar alabando. Pero debemos hacerlo para obtener su poder y poder aceptar su reino en nuestro corazón, en nuestra tierra. Ese juicio que manda a nuestro pecado que hay aquí adentro, a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas actitudes, esas actitudes que no le agradan a Dios o esas actitudes que ofendemos a otras personas. Entonces, nada lo va a detener y el que nosotros no lo alabemos, Dios sigue siendo el mismo. Realmente quien se está perdiendo de poder obtener ese reposo, de poder obtener ese poder K, somos nosotros. Somos los únicos beneficiados o perjudicados. Nadie más. Esto es una relación personal con Dios. Este nivel de hablar de este mueble del propiciatorio, de la tapa de misericordia, del lugar santísimo, es una relación muy, muy personal y este, muy estrecha con Dios. Ya no es, ya no es el Jesús que está predicando el predicador del domingo, ya no es el Jesús de mis papás, ya es tu Jesús. Ya no es ese Jesús el cual te han dicho cosas, es tu Jesús. ¿Cómo vas a experimentar eso? Es una forma muy, muy cercana. ¿Cómo se aprende? Por medio de este hueco, por medio de este aplauso. A mí cuando veo esta parte de ese hueco, de este poder CAF y de esta relación, cuando llegas al lugar santísimo, cuando llegas a tener una experiencia con este mueble, me gusta pensar mucho. ¿Recuerdan cómo era el entorno de Jesús cuando estaba aquí? Dice que Jesús predicaba y lo seguían masas, lo seguían unas 5,000 personas, 4,000 personas, fue perdiendo adeptos. Pero después vemos su círculo más pequeño y vemos que manda a 70 personas a predicar y a sacar demonios, entre esos iba Judas. Después de esos 70, su círculo era más pequeño y tenía los 12. Entonces, cuando él predicaba,
esos 12 discípulos no le entendían y entonces como se iban con él, cenaban con él, caminaban con él, le decían, maestro, explícanos eso, esa parábola que dijiste, ¿no? Esos 12. Luego su círculo era más pequeño todavía. Había 3 que iban con él, ¿no? Si se fijan, de lo más, o sea, del atrio a cuando vas a tener una relación más estrecha con Dios, se va cerrando el número, va siendo más pequeño. El nivel de compromiso que tú tienes con Dios, el nivel de aceptación de aplaudirle a Él, es diferente. O sea, hay mucha gente que ya no lo puede hacer. Pero de esos 3, todavía hay un círculo más pequeño. Y es donde me gusta pensar esta palabra de Caf, este hueco Caf. Y era Juan. ¿Por qué decían que era el amado? Se recostaba sobre Porque él se recostaba en su pecho. Y si se fijan en el pecho tenemos un hueco. Y ahí es donde, fíjate, quiero llorar. Imagínense poner y recostarte en él. Esto es hermoso. Es una forma de tener una relación con alguien vivo, con alguien que platicas, con alguien que tienes experiencias todos los días. ¿Cómo vas a extrañar a algún desconocido? No lo vas a extrañar a un desconocido, solamente puedes extrañar a alguien que conoces, alguien con quien tienes una relación. Entonces piensa en este hueco, este poder de tener una relación estrecha con Jesús, en el gozo y en la aflicción, y aplaudirle y tener este poder, porque no somos nosotros los que amamos y lo que viene esta pasión. Es ese poder que Él nos da en nuestra debilidad. Él nos hace fuertes. A este nivel de poder está este mueble, este lugar santísimo. Ya no deseas nada, no deseas sacar demonios, no deseas tener una excelente prédica, no deseas tener una apariencia ante los demás. No, el único que te importa es Jesús. ¿Qué opina de ti? Es a eso, a donde estás llegando en esta relación. Por eso es que empieza de masas y empieza a cortarse la gente, empieza a disminuir la gente de cuando tienes una relación realmente personal con Jesús. Muchas veces tenemos una relación con Jesús, pero es una relación social. Es como ir a un club social y decir, ah, mira, es que soy cristiano por denominación, ¿no? Y, y esta es la parte interesante de este poder CAP, de este hueco, de poder nosotros poner nuestra cabeza aquí en su pecho, de ser ese amado. Hace mucho, no sé, como unos 4 años, prediqué sobre el, el que estaba, se me olvidó el nombre, del, sí, se me olvidó el nombre, que vienen bajando del cerro de la Transfiguración y está un papá abogando por su hijo, lunático, sí, del hijo lunático. Hace más de 4 años creo que prediqué sobre ese asunto y prediqué varias enseñanzas sobre que si se tiraba al fuego, que si en la pandemia fue exacto. Y hay una parte que se me quedó muy marcada cuando le dice el papá, es que tus, tus discípulos no pudieron quitarle, no pudieron sanarlo. Y, y Jesús los regaña, ¿no? Como diciendo, hombres de poca fe, ¿no? ¿Cómo es que no pueden con esto? Y hay muchas enseñanzas ahí. Pero Jesús le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Dice, desde que nació. Dice, pero es mi hijo único. Entonces, esa parte a mí se me quedó muy, muy grabada en donde nuestra relación con nuestro Padre es que Él te ve y te ama como su hijo único, como su hija única.
Obviamente somos muchos hermanos, obviamente está Jesús, el unigénito, obviamente estamos en la congregación, hay 1000 denominaciones de cristianos, pero ten por seguro que Él te ve como hijo único, como hija única, como el tesoro más preciado, así te ve. En la circunstancia en la que te encuentres, Él te ve así y te lleva a su hueco. Quiere que te recuestes en su pecho. Quiere que estés ahí descansando. Esa es la invitación. Por eso es que en el proceso de cuando entramos en el tabernáculo, cuando vamos recorriendo los muebles, son diferentes experiencias y es ir quitando de nosotros nuestros propios deseos, nuestras propias metas, nuestros propios logros, nuestra propia Torah. Queremos hacer nuestra propia ley, queremos hacer nuestra propia Biblia, queremos hacer nuestras propias reglas y nosotros controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Es un proceso el ir recorriendo cada uno de estos muebles y quitarnos de todo eso y ver que lo único y lo más importante es estar así en su pecho, estar currucados así en su pecho, estar en reposo, estar en un estado. El Shabbat no es un día en específico, es un estado. Puede ser lunes y yo estar en estado de reposo, descansando en su gobierno, descansando bajo su voluntad, aplaudiéndole por lo bueno y por lo malo, aplaudiéndole por todo lo que está pasando, dándole gracias, decirle, yo soy tu hijo único y aquí estoy abrazándote. Eso es hermoso, hermoso. Es esas a donde somos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto, ser como Jesús. ¿Dónde es? ¿A qué se refiere ser como Jesús? En donde dice, yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre. Adquirió su nombre, Jesús. Ya no se hizo la voluntad de Él, es que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de nuestro Padre. Es abrazar su voluntad, añorar su voluntad, extrañar su voluntad. Eso es llegar a este lugar santísimo, es llegar a este mueble. Y como tiene que ver con el tema de la palmada y tiene que ver con las manos, este poder Kaf se relaciona o se refleja más bien con nuestras obras. Tiene que ver con las manos, tiene que ver con nuestras obras y tiene que ser en natural estas obras y todo lo que va pasando en nuestro entorno. Entonces, la culminación de este mueble para mí sería en Éxodo 40. Si tiene que ver con este poder K y ya llegamos al último mueble, quiere decir que ya tenemos la capacidad después de estos 2 años, de hacer lo que hizo Moisés. Que tenemos este poder para poder armarlo y hacer un tabernáculo. Y vean por dónde empieza Dios. Hace 2 años empezamos de los pies hacia la cabeza, pero vean la instrucción que le da Dios a Moisés y vean por dónde empezó. Dice Éxodo 41. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, perdón, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pues aquí tiene que ver que le está dando una instrucción a Moisés. Y vean el milagro que hay aquí. El primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Dice, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo.
¿Se dan cuenta de dónde está empezando Dios? De arriba para abajo. De arriba para abajo. Porque Dios, Él viene hacia nosotros. Nosotros no podemos ir a Él. Nosotros no somos capaces de ir a Él. Entonces debemos empezar con esta instrucción reconociendo que su misericordia nos da, o sea, nos quita lo que realmente merecemos, que es destruirnos. En su misericordia, Él nos mantiene vivos, nos mantiene respirando. Y entonces empieza de la cabeza, dice, y lo cubrirás con el velo, dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Aquí ya está hablando el lugar santo. Después pondrás el altar del holocausto, aquí ya se fue al atrio delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y vean en el 17, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. No solo Vean el milagro que hubo aquí, vean el poder de Dios. Le encargó a Moisés que armara todo el tabernáculo, que ungiera los utensilios, que santificara a Aarón, a sus hijos, en un día. Cuando esto se tardaban mucho más y eran los levitas quienes armaban y desarmaban el tabernáculo. En un día Moisés lo hizo. No lo hizo en sus fuerzas. No sé si ya habían visto esto. Lo levantó en un día. Lo harás. Dice, déjenme regreso a 42. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Aquí por eso estoy hablando sobre este poder de lo que está hablando en nuestras palmas. ¿Qué es nuestras obras? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo que debemos hacer? No es llevar desayunos a los hospitales, no es llevar ropa a los necesitados. No hablo de ese tipo de obras. Lo que somos llamados a hacer es a levantar un tabernáculo en un día, todos los días. Y cuando tú levantes un tabernáculo en la mañana, cuando tú te levantes a orar y levantes ese tabernáculo con este poder de Dios, que sea Jesús en ti, la consecuencia será en que vas a llevar alimento a los hospitales, vas a llevar vestido al necesitado, vas a ayudar al que necesita ayuda, pero que no se entere la gente. Ese es el reto. Esa va a ser la consecuencia. No estarlo publicando, no estarlo como ahora todos los clubes cristianos lo hacen. Es algo muy diferente. Entonces, dice, el primer día del mes primero. Solamente quiero darles este dato en donde dice, la palabra primer es ejad en hebreo y quiere decir numeral
Y vean lo que quiere decir unido, uno, solo, todo, único, unir una vez. También viene de una raíz que es adha, que quiere decir unificar, quiere decir ordenar, pero tiene que ver esta parte de ordenar los pensamientos de uno. Eso es lo que quiere decir primer día, que es unirte con Dios, que es unificarte, estar unido con Él, el que Él sea el único en tus pensamientos, el que te unas en tus pensamientos con Él. Eso es el primer día. Y donde dice en el mes primero, la palabra primero es otra palabra hebrea que es Rishon, que tiene otras raíces que la raíz Rosh, que es cabeza. Pero esta palabra que dice primero, que es Rishon, dice primero en lugar, primero en tiempo. ¿Qué es levantar un tabernáculo? ¿Qué es levantar en un día? ¿Qué es estar al nivel del lugar santísimo? Si ya alcanzaste ese séptimo mueble, es que el primero en lugar es Jesús en tu vida, en tiempo, en rango. Aquí dice antiguo, dice cosa mayor, preceder, principal, príncipe, principio, temprano. Viene de la raíz rosh, que quiere decir cabeza, quiere decir sacudir, quiere decir estremecer, dice que es menear la cabeza. Ese es rosh también. Quiere decir alto, cabecera, cabeza, capitán, capitel, quiere decir comenzar, comienzo, coronilla, lo que está hasta arriba. Quiere decir gobernador, jefe, tropa. ¿Qué es la consecuencia de tener una experiencia con este mueble? Que va a venir ese poder Kaf y te va a dar el poder de levantar un tabernáculo en un día. Dice, no te afanes por el día de mañana. Es hoy. ¿Cuál es tu función el día de hoy? Que es cuando estás aplaudiendo y estás glorificando a Dios, es que vas a poder levantar un tabernáculo, te va a dar esa fuerza, va a haber un milagro. Dios va a hacer un milagro en ti, en poder levantar una casa, en poder levantarle un tabernáculo, en poder tener esa experiencia con estos 7 muebles. El poder que tú seas un tabernáculo caminando, que en donde estés interactuando en el día a día, la gente se sienta a gusto estar a tu lado. No que los alejes, no que los ofendas, no que los tengas que pisotear para lograr tu objetivo personal, ¿no? Eh, Ahorita veo la pregunta que me pusieron ahí. Vean lo que es levantar en el primer día un tabernáculo y vean esta palabra primero que es Rishon aparece en Génesis 8:13. Vean una de las consecuencias, el que tú levantes un tabernáculo en la mañana, el que tú levantes tu tabernáculo, el que unas tus pensamientos y que Jesús sea el primero. Mira, Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, es esta palabra Rishon, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Se irá todo problema. Esas aguas de juicio, esas aguas de calamidad, esas aguas en donde mucha gente pereció y destruyó el pecado, o esa aflicción que tienes, cuando tú levantes, cuando Jesús sea lo primero en ti y que Él te dé ese poder para levantar ese tabernáculo, levantar cada mueble, poner esos muebles, ungir los utensilios, ungir a la gente que está a tu alrededor.
Él quitará esas aguas y caminarás en seco, así como el pueblo de Israel que se abrió el mar y caminó en seco, así tú vas a caminar en seco, así todos los problemas se van a ir. Y estoy hablando en sentido literal y estoy hablando en sentido espiritual, porque muchas veces cuando levantamos este tabernáculo en la mañana y, y ponemos a Jesús como el primero, miren, aunque el problema siga, no te importa. Tú sabes que Él tiene el control y tú reposas en Él. Eso es ponerlo primero. Se quitan esas aguas. Vamos a Génesis 13:4. También está esta palabra Rishon. Génesis 13:4. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. La palabra Rishon es donde dice antes. Dice que Abraham ya había levantado un altar ahí antes o primero. Cuando tú pones un altar a Dios primero, dice, invocó allí Abraham en nombre de Jehová. Entonces, es esta parte donde tú lo pones primero, tú pones un altar. Por eso voy a hablar sobre los holocaustos, ¿no? Cuando ellos levantaban un altar y hacían un holocausto ahí. Eh, Otra palabra está en Éxodo 12. Otra consecuencia de poner primero a Dios. Éxodo 12:15. Estamos hablando que es cuando va a salir el pueblo de Israel de Egipto y hacen la Pascua. Pero ven lo que dice aquí, Éxodo 12:15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, en vuestras casas. Este primero, este Rishon, cuando tú pones primero a Dios, cuando está diciendo aquí que no haya levadura en vuestras casas, esta levadura está conectada con el orgullo. Cuando te inflas y te crees mucho y crees que eres el centro del universo, a este tipo de levaduras está hablando. Estamos hablando de la levadura mala. Hay una levadura buena, que es cuando Jesús es resucitado, y te levanta. Pero está hablando aquí de esta levadura mala, que donde no debe haber levadura. Cuando tú pones a Jesús como primero, cuando tú unes tus pensamientos con Jesús, queda fuera de tu casa, de tu templo, todo orgullo. Haces afuera todo orgullo. Cuando llegas a este lugar santísimo, cuando llegas a tener experiencia con este mueble, es que ya no hay orgullo en ti, ya no hay levadura. Ya no hay una exaltación por tu hombre viejo, por tu carne. Entonces, este es un proceso, esta es una de las bendiciones que tenemos, el poder tener una experiencia con este mueble y tener una experiencia cuando aplaudimos a Dios. Espero que con esto que te esté platicando veas ya diferente cómo es que cuando le aplaudes a Dios, ¿cuál es el significado? Te va a dar un poder especial, va a haber un milagro en ti y te va a dar ese poder que viene de Él para que levantes el tabernáculo en un día. Y tengo otro, bueno, está en Levítico y tiene que ver con la Pascua y habla que la Pascua debe de ser en el mes primero, que es para ellos cuando salieron de Egipto, Dios lo puso como un mes primero, es su calendario espiritual de, de los hebreos, de los israelitas. Y eso está en Levítico 23:5, en donde habla de la Pascua y dice que es en el mes primero. Cuando nosotros ponemos como primero a Dios, a Jesús, nos unimos a Él. Y aquí en la Pascua, cuando ellos
les encargó Dios que tuvieran esa Pascua, les dijo que comieran de todo el cordero. Dice, estoy aquí, dice, no me encuentro, pero dice que deben de comer todo el cordero. No lo encuentro. Ah, sí, ya lo encontré. Es en Éxodo 12:9. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Está hablando que comieras de todo, de la cabeza, las patas, las entrañas. No, no que escogieras la espaldilla, ¿no? La costillita, o sea, como que el mejor trozo de carne que quisieras comer, no, debes de comer todo el cordero. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos ponemos a nosotros como primero, escogemos de la palabra de Dios qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, no podemos comer todo el cordero. Cuando estamos al nivel de este mueble, estamos en reposo y estamos en unión con Él, vamos a comer de sus patas y vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a aprender a caminar en ese camino de rectitud, en ese camino de obediencia, en ese camino donde nos vamos a ir a la derecha, a la izquierda. Es comer todo el cordero, la cabeza, o sea, los ojos, los sesos. O sea, si hablo de cosas de cabeza, bueno, vamos a unificar nuestros pensamientos a cómo piensa Jesús. Vamos a razonar como Él razonaba. ¿Cuál era su único raciocinio de Jesús? Sí, Padre, lo que tú digas. Es la forma en la cual nosotros debemos empezar. Cuando habla de las entrañas, habla un montón de experiencias. Entonces, por eso es importante ver todo el tipo de holocaustos que se manejaban y qué parte ponían a que el fuego lo quemara, qué partes no, qué es lo que hacían con cada cosa. Es una explicación de lo que debemos de hacer nosotros hoy en día aquí, de cómo debemos poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios y qué parte necesitamos poner en ese altar, qué parte debemos de comer del cordero. Entonces, cuando nosotros ponemos a Jesús como lo primero, vamos a poder alimentarnos de Génesis, Apocalipsis, de toda la palabra. Toda la palabra que venga dice que Dios no la manda vacía y que Él la manda porque Él quiere que se haga lo que Él quiere que se haga. Entonces, hay cosas de la palabra de Dios que, que no te gusten. Hay cosas que te ordena la palabra de Dios o que te dice que no te gustan, no te agradan, porque lastima tu carne, ¿no? Pero eso se va a poder comer cuando unificas tus pensamientos con Jesús y cuando lo pones a Él como primero. Esta es la parte que les comento que a mí me gusta de este mueble, es encontrar ese reposo. Y no vas a encontrar reposo si te pones a ti primero en todas las cosas. No vas a encontrar reposo si quieres que las cosas salgan como tú ordenas que salgan. Vas a encontrar reposo cuando empieces a aplaudirle a Dios por el gozo y por la aflicción. Cuando empieces a darle honra a Él y que pongas tu voluntad bajo su voluntad. Ahí es donde vas a encontrar ese reposo, donde vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso son pocos los que llegan a este nivel del lugar santísimo. Por eso es que el círculo de Jesús cada vez iba siendo menos, 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 más cerrado. Y eso lo podemos ver también en Apocalipsis, de cómo estaba el trono, de toda la creación, luego siguen los millones de ángeles, luego siguen los 24 ancianos, luego los 4 seres vivientes, luego un arco iris, y luego adentro se oía voces como de arpas.
la esposa del Cordero, ese uno, ese que está ahí. Ahí está en Apocalipsis también, ahí está reflejado. ¿Cómo es que va de más a menos? Y ese que le encargó Dios a Moisés de cómo fuera armando el tabernáculo en un día, fue algo sobrenatural. Y vas a ver que van a pasar cosas sobrenaturales en tu vida cuando empieces un día levantando el tabernáculo en la mañana y que empieces con este mueble, que empieces en el lugar santísimo, que unifiques tus pensamientos con él y que lo pongas a Jesús como primero. ¿Cómo ven? Terminé antes. Es así como quería cerrar los 7 muebles, pero por ahí tengo una pregunta, déjenme ver qué pregunta es. Ya, dice la pregunta, ¿dónde fue? ¿En qué versículo fue que Éxodo, no, Isaías 55, creo. dice, Isaías 55. versículo 2 dice que el primer mes y en el 17, 66, 2. ¿dónde es? ¿Dónde es? 55. No, perdón. En Éxodo. Cuando le pide licencias. ¿En qué versículo, en qué libro era Pizza? Sí, ¿Cuál? 42. Pero. 40, Éxodo 42. La pregunta es, En el 17. 40, 17. Éxodo 40. Ya. Dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Pero no, su pregunta es... Su pregunta es ¿por qué segundo año? En el segundo año. Recuerda que, ya sé por qué dices en el segundo año. Cuando sale el pueblo de Israel, perdón, sí, el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando llegan al monte Sinaí, llegan a los 50 días, que es Pentecostés. Y es cuando Dios le da la ley, cuando Moisés sube al monte, baja con las tablas, las rompe, vuelve a subir, baja ya con las tablas ya hechas, trae un velo. Cuando levanta el tabernáculo, era porque ya iban a empezar a caminar por el desierto. Y este es el segundo año. Quiere decir que duraron año y algo ahí en el Sinaí establecidos. O sea, no tenían todavía el tabernáculo. Ya después lo levanta, ¿no? Y luego dice aquí, si se fijan, hay otro dato aquí interesante, porque le dice que en el lavacro que le ponga agua. ¿De dónde sacó el agua Moisés? Ay, no era de la roca todavía. Ahí todavía no, porque la roca es más adelante cuando ya empiezan a caminar. Había un arroyo ahí en el Sinaí. Había un arroyo de agua ahí. Creo que existe, ¿no? Pero creo que había un arroyo de agua. Entonces, aquí hay muchos datos. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero es por eso que dicen el segundo año. O sea, duraron más de año y medio ahí en el Sinaí establecidos el pueblo de Israel y ya después se empezaron a mover. De hecho, en estricto sentido, cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra de Canaán, era por ahí, por el segundo año. O sea, si ellos hubieran dicho que sí entraban y que sí atacaban, de hecho ya nos dieron una prédica sobre esos espías, donde de los 12 espías que mandan, solamente 2 son nombrados o son reconocidos. Los otros 10 espías ni sabemos cómo eran sus nombres. Esos 2 espías que sí sabemos quiénes son es Josué y Caleb. Entonces, como los otros rechazaron, dijeron que no, que había gigantes y que no se podía, y trajeron muy malas noticias, Dios dice, no, ya no se las voy a dar, sigan caminando, y es por eso que anduvieron 40 años dándole vueltas ahí en el desierto.
Si los dos espías o le hubieran hecho caso a Caleb y a Josué, en 2 años hubieran estado ahí, para que vean lo que es la diferencia de andar en la voluntad perfecta de Dios o andar en la voluntad permisiva de Dios. Siempre estuvieron renegando y ahí estuvo depurando y dice que ninguno llegó de los censados, de los varones censados cuando salieron de Israel, de Egipto, perdón, ninguno llegó más que Josué, Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines, su hijo también. Llegaron solamente 4, de los cuales fueron censados. De los 600,000, solamente llegaron 4. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, voy a cerrar el video, nos despedimos del video y sigo aquí con ustedes.